quería traerte, Ángel, la pregunta sobre los ultraortodoxos, que también tiene bastante que ver con la actualidad, porque nos plantean si se ha amenazado desde algún sector ultraortodoxo con huir de Israel, que es algo que hemos visto hace poco, si se les obliga a hacer el servicio militar. ¿Qué es lo que está pasando en torno a esta cuestión? Porque es muy polémica también en el gabinete. Sí, bueno, es una cuestión ya vieja dentro de la política israelí. Sí. Y bueno, nace del 48, de cuando el primer gobierno israelí concedió, no el propio gobierno israelí, sino el propio movimiento sionista, que aún no existía como tal el Estado, pues concedió esa cesión a los ultraortodoxos de que no tenían que hacer el servicio militar, y desde entonces ha venido arrastrándose, por decirlo de alguna manera. Y la cuestión es que, bueno, básicamente ahora mismo se termina la exención el 31 de marzo, por decirlo de alguna manera, y el ejército israelí, pues seguramente, si no hay algún tipo de acuerdo, ahora mismo pues se va a llegar a la decisión de empezar a obligar a que se haga ese servicio militar sin ningún tipo de excusa, ¿no? El tema es que el líder religioso, el líder espiritual, digamos, del SAS, ¿no? Que es el partido de los judíos ultraortodoxos sefardíes principalmente, pero también mizrajíes en parte, eh, pues ha amenazado con esa idea de abandonar Israel. Yo creo que una idea que evidentemente no tiene ninguna base. Es una idea que es un todo nada, por así decirlo, un todo nada que no le va a servir realmente, y que es un callejón sin salida. Es decir, ¿a dónde van a ir? Primero, que no va a conseguir, es decir, si se diera la situación, no va a conseguir el apoyo de su propia comunidad para salir de Israel, y tampoco tienen a dónde. Es decir, los ultraortodoxos en Israel básicamente viven del Estado en buena parte, y por eso pueden hacer las yeshivas y pueden pasarse el día estudiando la Torá, pero fuera de Israel, ¿en quién se van a apoyar? Porque históricamente antes recibían, digamos, donaciones de otros patronos, ¿no? De otras comunidades, pero la mayor parte de las comunidades ultraortodoxas que existen aún en el resto del mundo, pues principalmente están, digamos, en Nueva York, por ejemplo, eh, y no sé si había algún otro país, ahora no me viene a la cabeza, pero en Estados Unidos principalmente, ¿no? Y básicamente ese tipo de comunidades trabajan, es decir, se buscan un medio de vida porque no tienen otra manera de mantenerse. Y por lo tanto no se pueden pasar el día como hace esta gente estudiando simplemente la Torá. Por lo tanto, yo creo que evidentemente se va a llegar a algún tipo de compromiso, eh, porque lo que sí que va a ocurrir, y eso sí que evidentemente sí que tiene un peligro, es que haya protestas, a pesar del estado de guerra, ¿no? Es decir, y por eso evidentemente hay mucha oposición a la postura que están tomando. Una postura que, bueno, es un conflicto que viene ocurriendo, digamos, desde 1998, cuando el Tribunal Supremo dictaminó que básicamente esto iba en contra de la ley de igualdad eh, de, del gobierno. Bueno, la ley de igualdad que se promulgó durante los años 90, no es así el nombre exactamente, pero es una de las leyes fundamentales, ¿no? Ujú. Y la cuestión es que desde entonces llevan batallando con este tema, para adelante, para atrás, porque no se llega a algún tipo de consenso, y los jueces han sido claros en que tienen que hacer el servicio militar, aunque sea una parte, una cuota, ¿no? Y además es que es una cuestión que para el Estado israelí es fundamental, porque la población eh, ultraortodoxa cada vez es más grande dentro del porcentaje total de la población israelí. Digamos que el porcentaje de reclutas, ¿no? Lo que sería la población más joven, los que tienen que entrar dentro del servicio militar, los ultraortodoxos ya suponen alrededor del 25-30%. Es decir, es una fuente muy importante de reclutas. En otras ocasiones ha llegado a haber acuerdos en 2012, porque cuando llegó Yesh Atid, que es un partido que básicamente eh, ahora mismo está en el Parlamento, y que su punto principal de campaña por entonces era la cuestión de los ultraortodoxos y la cuestión de la igualdad, y que todo el mundo tenía que tener el mismo peso en la sociedad, y dar también, ¿no?, una parte. Eh, este partido consiguió que hubiera un acuerdo, y entonces sí que hubo una cantidad de unos 1000 y pico que hicieron el servicio militar, pero desde 2015 básicamente están prácticamente bloqueado este tema. Ujú.
Bueno, voy a dar las gracias a Manu Pogo, que nos ha hecho mantener esos 600 por el momento. Bueno, gracias a Manu, que siempre está aquí dándonos apoyo para que podamos llegar a la meta. A ver si hoy podemos dar ese empujoncito. Gracias por esas 2 subs de regalo. Y bueno, pues me alegro por los beneficiados, ¿no? Em, Nos preguntaban también, hay Ángel, sí, sí, al hilo de lo sí, de los ultraortodoxos, ujú. cómo se les podría obligar o si se les podría obligar realmente. Y yo aquí, pues claro, señalo también el hecho de que hay una parte importante del gobierno que está vinculado con los ultraortodoxos. Entonces, este tipo de fricciones internas, no nos olvidemos que Yesatid no está en el gobierno, ni siquiera en el gobierno de unidad nacional que se ha formado en el gabinete de guerra o se ha intentado formar. Y hay otros perfiles que si tienen que manejarse en un equilibrio, como Netanyahu, ¿no? Entre un sector y otro, pues puede verse muy presionado a tener que aplicar esta legislación, pero al mismo tiempo a dar esas exenciones a grupos jaredíes, ¿no? No sé si esto puede forzarse de alguna manera y cómo puede afectar al equilibrio interno. A ver, por un lado, respondiendo a la pregunta que se ha hecho sobre cómo se les podría meter dentro de unidades, eso en principio no sería un problema porque ya hay unidades especiales para grupos religiosos, ¿vale? Es decir, aquellos que tienen una vida más religiosa tienen unidades especiales, por ejemplo, como la unidad Nahal, que tienen sus propios hábitos dentro del ejército, ¿no? Y por lo tanto pueden seguir hasta cierto punto su estilo de vida religiosa. Entonces, por ejemplo, en esas unidades no hay mujeres, entonces no habría ese problema. Porque eso sí que es una línea, digamos, roja que no se toca, que es el tema de que las mujeres ultraortodoxas no sirven en el ejército, y eso no está sobre la mesa. Em, sobre el tema del gobierno, ¿no? Evidentemente, sí, lo que dices. Precisamente este gobierno de Netanyahu, uno de los puntos del programa era cerrar este tema, es decir, dejar la exención a los ultraortodoxos. En el gobierno anterior, con que sí que estaba Lapid, como recuerdas, y, Sí. y Bennett, ahí se negoció un acuerdo para definitivamente hacer una ley y que hicieran el servicio militar. Lo que pasa es que el gobierno colapsó y no llegó a pasar todas las lecturas de la Neset. Este último gobierno que hay ahora, de Netanyahu, con el apoyo de los ultraortodoxos, una de las bases precisamente era esa. Es decir, querían hacer una ley fundamental en la que se inscribiera el estudio de la Torá como un valor fundamental del Estado judío. Y de esa manera poder pasar por encima de la ley de igualdad, diciendo que como el estudio de la Torá es un valor fundamental que tiene que promocionar el Estado, se le puede permitir la exención a quienes estén haciendo un estudio de la yeshiva, ¿no? El estudio religioso de la Torá. Esa ley, evidentemente, por la situación de guerra, no ha podido pasarse y porque además todos los esfuerzos los ha concentrado la cuestión de la reforma judicial. Reforma judicial que también apoyaba a los ultraortodoxos precisamente porque lo que quieren los ultraortodoxos con la ley, con la reforma judicial, es poder pasar por encima del Tribunal Supremo, que es la herramienta principal que se ha utilizado para obligar al servicio militar. Porque básicamente dice que incumple la ley de igualdad. Entonces, esos equilibrios que básicamente había antes, ahora mismo, evidentemente, por la situación de guerra y porque hay un apoyo generalizado a meterles dentro del servicio militar, un 70% de la población está a favor, será que, evidentemente, el sector que es favorable a hacer la conscripción a los ultraortodoxos es mayoritario. Entonces, la situación de Netanyahu en ese sentido es muy difícil, porque incluso, digamos, los nacionalistas religiosos del sector de Ben Gvir y estos, pues podían ser pragmáticos y aceptar que se les metía la exención a cambio de conseguir sus objetivos. Pero en la situación actual es difícil que puedan defender eso. Entonces, Netanyahu una de dos, o intenta mantenerse con su coalición y mantener a los ultraortodoxos de su lado y se enroca, y básicamente habrá unas protestas generales y el gobierno tendrá peligro de caer porque directamente parte de lo que es el actual gobierno de unidad nacional abandonará la coalición o consigue llegar a algún tipo de acuerdo. Ahora directamente estamos hablando de que el 24 de marzo hay una audiencia con el Tribunal Supremo para que precisamente den una explicación con respecto a la última exención que se dio en junio.
Bueno, pues